Muy buenos días, profesora Salia. En la mañana de hoy, mi grupo, formado por Susana Delgado, Michelle Mohamed y Eliodora Romero, tenemos el agrado de presentarles nuestra guía para el desarrollo de un análisis literario. ¿En qué consiste un análisis literario? Consiste en separar las partes del todo, o sea, de la obra completa, para volver a unirlas encontrando las relaciones que existen entre ellas. Usted le va a dar profundidad separando las partes para hacer una correcta interpretación de ella. De otra parte, y fundamental en el análisis, es el punto de vista del analista, del crítico, el intérprete, el transductor, como usted desee llamarle. Vamos a ver ahora los elementos que conforman el desarrollo de un buen análisis. Biografía del autor. ¿Qué es? Es la historia de la vida de la persona narrada desde su nacimiento hasta su muerte, pasando por los hechos más preponderantes de ella y los aportes significativos de su vida. 2. Marco histórico literario de la obra. Debemos encuadrar la obra en la época en que está escrita. Los autores son los hijos de su época, por lo tanto, sus comportamientos, sus pensamientos, sus deseos son consecuencia de esa época a la que pertenecen. Como punto 3 tenemos la cronología. Es la ciencia cuya finalidad es dar orden temporal a los acontecimientos históricos. Forman parte de la historia. Se refiere al autor como a la obra en cuestión. El punto 4 es la sinopsis. Es un resumen muy breve y general de una obra, ya sea cuento, novela, película, etcétera. Ahora vamos a ver los aspectos de contenido. Como quinto punto tenemos el argumento. En una obra literaria es un relato de las principales acontecimientos y acciones que ocurren ordenados cronológicamente. Todo argumento debe tener inicio, nudo, clímax y desenlace. Los personajes son personas o seres conscientes de cualquier tipo que se imagina que existen dentro del universo de la obra. Muchas veces van a ser animales, como es en el caso de las fábulas. Estos personajes pueden ser divididos en personajes principales, secundarios, terciarios, ¿sí? Según la importancia o el papel que jueguen dentro de la obra. Usted va a analizar también los aspectos del plano físico de la persona, sus aspectos psicológicos, ideológicos, ¿no? Cómo piensan. También se puede categorizar los personajes de acuerdo a su función. El protagonista que busca lograr algo, el antagonista que se opone a los deseos del protagonista y los aliados o personajes secundarios que pueden estar de un lado o de otro bando en el caso del antagonista, ¿no? Como punto 7 tenemos los títulos, el tema, la problemática de la obra. El tema es conocido como el asunto de la obra. Cada autor tiene un tema a tratar y a partir del análisis nosotros estaremos en capacidad de reconocer ese tema, el título. Lo ideal sería que guarde relación con la obra, que despierte interés del lector, que dé pistas del desenlace, pero muchas veces no es así.
Por eso nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Qué relación hay entre el título y el contenido? ¿Consideras apropiado el título para este cuento o para esta novela? ¿Tiene un sentido literal o simbólico? La problemática. Plantea en la obra que el enfoque, y puede ser a partir de dos puntos de vista: la realidad de la obra, y también se puede contextualizar a la realidad actual, que puede ser entonces el mensaje que deja la obra a través de su escritura. Tiempo. En el análisis literario se debe contemplar todas las perspectivas del tiempo: cronológico, histórico, ambiental y gramatical. El tiempo cronológico o tiempo interno es el que se mide con el reloj. Así que podemos decir que el reloj de la obra es el tiempo cronológico. Se refiere al transcurso de horas, semanas, etc., en las cuales se desarrollan las acciones de la obra narrativa. Tradicionalmente ese tiempo fue lineal y sucesivo, pero los autores modernos lo modificaron, dando saltos, retrocediendo, circular, etc. Esto es conocido como tiempo interno de la obra. El analista de la obra debe identificar el tiempo en que transcurrió la obra. A eso también se le conoce como estructura narrativa. Dentro de esa estructura encontramos el tiempo ad ovo o desde el inicio, que es cuando se narra la historia en forma cronológica, lineal desde el principio hasta el final. In media res o desde la mitad. Es cuando se comienza la narración en la mitad de la historia y se narran los antecedentes y luego los posteriores hechos que conducen al desenlace. In extrema res o desde el final. Es cuando se empieza a contar la historia a partir del desenlace y luego se reconstruye todos a través del flashback, término en inglés que significa vuelta atrás. El tiempo histórico. El tiempo histórico se refiere a la época o modo de producción que enmarca la obra literaria. El lector puede profundizar sobre este tiempo para ampliar su visión y entendimiento de la obra. El tiempo ambiental. Permite establecer los climas referenciados en el tiempo interno: si hace frío, calor, si el viento ha doblegado los árboles, etc. Este tiempo puede ir asociado a los sonidos, olores y percepciones del medio ambiente. Finalmente, el tiempo gramatical, referido al uso de las formas verbales con que se narran los hechos: presente, pasado, futuro. Recursos literarios. Se clasifican en tres: recursos formales, recursos del contenido y figuras literarias. Los recursos formales se refieren a la estructura de la obra y al narrador. Al hablar de la estructura nos referimos a la distribución y el orden de las partes de la obra literaria. Cada obra se entiende que es única, así que pertenezca a una misma escuela literaria e inclusive a un mismo autor. Debemos tener en cuenta en el análisis este detalle y el número de páginas. Hay unas que están divididas en capítulos, otras en partes. Existen algunos que no poseen divisiones. A veces las que se dividen en capítulos están subtituladas con un breve comentario. En cuanto al narrador, es quien cuenta cómo, cuándo y dónde suceden las acciones, dándonos a conocer los detalles de los mismos. Espacio. Es el lugar donde se desarrollaron los acontecimientos narrados. Se puede dividir en dos: lugar genérico y lugar específico. Llámese genérico al espacio amplio, el continente, país, ciudad o región donde se lleva a cabo las acciones en la obra literaria. Y llámese espacio específico al que el narrador da mayor importancia y escribe en detalle.
Recursos del contenido o elementos básicos de la narración. Se refiere a las formas del lenguaje que utiliza el escritor. Tiene que ver con su estilo, y esos son la narración, la descripción y el diálogo. La narración se refiere a cómo cuenta la historia, si su estilo es directo y fluido, si está lleno de colorido y si es apasionado o triste. Podemos comentar la sensación que nos deja al contar la historia. El texto narrativo puede estar narrado o contado por uno o más de los siguientes narradores. Narrador en primera persona. En este caso puede darse dos variantes, el narrador protagonista o testigo. El narrador protagonista es quien cuenta su propia historia. Utiliza el pronombre personal yo generalmente y sus variantes pronominales como me, mi, entre otros. Los verbos por lo general son pretéritos imperfectos, indefinidos o en presente. Aparecen conjugados en primera persona singular, aunque también puede usarse la primera persona plural. El narrador testigo. Un personaje secundario o incluso que no participó en los acontecimientos narrados nos cuenta la historia del protagonista en la que participó directa o indirectamente y nos da la versión que le han contado de la misma. Narrador en segunda persona. Produce un efecto de desdoblamiento, una especie de diálogo o monólogo, como si el narrador se refiriera a un alter ego o una conciencia que se habla a sí misma. Narrador en tercera persona o narrador omnisciente. Utiliza los pronombres él o ella o el nombre de él o de los personajes de quienes vaya a narrar. Narrador omnisciente absoluto. Narra y escribe todo lo que los personajes ven, oyen, sienten y piensan, ya que posee un dominio y conocimiento completo del mundo narrado. Esto le permite adaptar una postura objetiva, subjetiva, racional, etc. Narrador omnisciente moderado. El narrador actúa como si fuese una cámara cinematográfica, presentando solo el hecho exterior, observable y utilizando otras técnicas modernas. La descripción. Es una representación por medio de palabras a una persona, un objeto, animal, ambiente o lugar. La descripción es la enumeración de las partes, cualidades o circunstancias relativas a personas, animales, cosas, paisajes, fenómenos naturales, etc. Hacemos una descripción cuando presentamos los rasgos y detalles que caracterizan al modelo utilizado. Las palabras que dan expresión y colorido a esta descripción son los adjetivos calificativos, los cuales expresan cualidades o rasgos característicos de aquello que estamos describiendo. El diálogo. Se refiere a las conversaciones entre los personajes. A través de él conocemos e identificamos el lenguaje que utiliza cada personaje y sabemos su condición psicológica. El diálogo nos contextualiza la obra. Se da en el género dramático principalmente, aunque está presente en todos los demás. En el diálogo directo, el turno conversacional de los personajes se introduce con una raya. El diálogo se puede presentar de dos maneras: el diálogo directo e indirecto. El directo es cuando el narrador anuncia la intervención de algún personaje y éste se expresa de manera directa ante el lector. Ejemplo, el capitán lo manda a buscar y le dijo: ¿quién eres y cuál es tu patria? El diálogo indirecto es cuando el narrador reproduce dentro de la narración los parlamentos de los personajes. Ejemplo, después de almorzar, el Dean le refirió la razón de aquella visita y le rogó que le enseñase la ciencia mágica. El monólogo. Existe cuando una persona a solas, en voz alta, expresa sus pensamientos. También se llama soliloquio. Este se puede presentar en el género dramático
cuando en la acción solo interviene un personaje. Figuras literarias son un recurso que utiliza el escritor para embellecer la obra, de manera que el propósito, además de ser claro, tenga perfección. El análisis identifica estas figuras y la forma como las utilizó el escritor. Las figuras literarias se pueden clasificar en 4 grupos: figuras lógicas, tropos, pintorescas y patéticas. Las primeras esclarecen la idea, la segunda intrigan la imaginación, la tercera y cuarta excitan los sentimientos. En el análisis presentan las principales. Figuras lógicas. Se dirigen a la razón. Hay 2 clases: figuras de dicción y de pensamiento. Son de dicción. Accidentón suprime las conjunciones de una cláusula. Ejemplo: yo podría ser un hijo libre, agradecido, ergido, y tu padre nada afligido, nada tiránico, afectuoso, satisfecho. Carla al padre F. Caca. Policidentón es la contraria a la anterior. Consiste en multiplicar las conjunciones. Ejemplo: una calle y otra cruzan, y más allá y más allá. Ni tiene término el viaje, ni nunca dejan de andar. Espronceda. Anáfora. Consiste en repetir la misma palabra o frase al principio de cada miembro o periodo. Ejemplo: se van las tardes del azul verano, se van con él las pardas golondrinas, se van las horas. Aliteración. Consiste en repetir un sonido. Ejemplo: el ruido con que rueda la ronca tempestad. Retroecuano. Consiste en invertir las palabras de tal suerte que se cambie el sentido de la sentencia. Ejemplo: ni son todos los que están, ni están todos los que son. ¿Cuántos hombres sin empleo y cuántos empleos sin hombres? Sustentación. Consiste en mantener el ánimo como un suspenso para terminar con fuerza un pensamiento. Antítesis. Consiste en poner relieve la contraposición entre 2 o más ideas para que produzcan un efecto profundo. Paradoja. Presentan 2 ideas entrelazadas que literalmente son opuestas. Perífrasis o circunlocución. El escritor se vale de un elegante rodeo para expresar su pensamiento. Ironía. Presenta el pensamiento con una intención distinta de lo que significa. Además, hay un fondo de burla. Tropo. Procede del griego tropo, rodeo, cambio de significado en las palabras, del sentido recto al figurado. Son ellos la metáfora, la metonimia y la sinédoque. Metáfora. Consiste en nombrar un objeto expresado en otro que tiene con el primero alguna relación de semejanza. Es una comparación tácita. Ejemplo: nuestra vida son los ríos que van a dar en el mar, que es morir. Metonimia. Se designa una cosa con el nombre de otra que tiene con aquella una relación de sucesión o dependencia. Sinédoque. Designa una cosa con el nombre de otra que tenga con aquella una relación de coexistencia, o sea, que entre ambas constituyen un todo. Figuras pintorescas. Le dan colorido al pensamiento, a la imaginación. Algunas son: descripción. Nos presentan las cosas tan en vivo que parece estar viéndola. Es una verdadera pintura. Prosopografía. Es la pintura de los rasgos físicos de una persona o animal. Etopeya. Describe las cualidades morales de un individuo. Retrato. Cuando se describe tanto el aspecto físico como el moral de un personaje. Topografía. Descripción de lugares. Cronografía. Descripción del tiempo o ambiente. Símil.
muestra las relaciones de semejanza que tienen entre sí dos objetos. Figuras patéticas. Se refieren a las pasiones. Tiene por objeto conmover o dar expansión a los efectos personales. Apóstrofe. Corta el hilo del discurso para dirigirse a alguno, generalmente a los ausentes o a los muertos. Prosopopeya o personificación. Consiste en dar a los seres inanimados atributos propios de los animados. Con ella logramos con mucho objeto o animales se llenen de cualidades humanas. Hipérbole. Da a entender la magnitud del objeto para encarecer aquello que se cuenta. Aumenta o disminuye la verdad de algo o de alguien. Interrogación. Consiste en preguntar al auditorio no para obtener respuesta, sino para interesarlo a favor y reafirmar una opinión con mayor fuerza. Exclamación. Presenta el pensamiento o en forma admirativa, enérgica y cortada. Así expresa los sentimientos o afectos con más intensidad y viveza. Deprecación. Se muestran los deseos de conseguir una cosa a través de ruego o súplica. Imprecación. Insulto. Se puede presentar un vehemente deseo de que recaiga males sobre algunas personas. Execración. Cuando se desean males para nosotros mismos. Conminación. Cuando hay amenaza o anuncio de terribles males. Aspectos formales. Función del lenguaje. De acuerdo a la intención del que habla o escribe, podemos reconocer las funciones fundamentales del lenguaje. Función informativa o referencial. Tiene como finalidad informar, dar a conocer hechos y acontecimientos. Se consideran como ejemplo de lenguaje en función informativa las palabras cuyo significado desconozca o tenga duda de sus acepciones. También cualquier dato o información de tipo cultural, histórico, religioso, geográfico, etc. Como por ejemplo, el teléfono no sirve, otra vez llueve, el fuego es producto de una combustión. Función persuasiva. Tiene como finalidad convencer, persuadir, influir en el destinatario. Función expresiva. Tiene como finalidad impresionar, emocionar, conmover, sorprender al lector. Por ejemplo, qué bien me siento hoy, te quiero. La función apelativa o conativa sucede cuando el emisor emite un mensaje del cual espera una respuesta, acción o reacción de parte de su receptor. Puede tratarse de una pregunta o una orden. Podemos reconocerlo en nuestra vida cotidiana, así como en la publicidad o la propaganda política. Por ejemplo, bota verde, ¿hiciste la comida? Dime. Función poética o estética. Es utilizado con fines estéticos, es decir, con especial atención al cuidado de la forma en sí y utilizando figuras retóricas. Es el tipo de función característico de los textos literarios. Un poema, una novela o un trabalenguas sin buenos ejemplos. Por ejemplo, un refrán popular. El que parte y reparte se queda con la mejor parte. Una hipérbole. El hombre era tan alto y tan flaco que parecía siempre de perfil. Un cuento. La candente mañana de febrero en que Beatriz Viterbo murió, después de una imperiosa agonía que no se rebajó un solo instante ni al sentimentalismo ni al miedo. Noté que la cartelera de fierro de la Plaza Constitución había renovado no sé qué aviso de cigarrillos rubios. El hecho me dolió, pues comprendí que el incesante gasto
universo ya se apartaba de ella y que ese cambio era el primero de una serie infinita. Función metalingüística. Es la que empleamos para referirnos a la propia lengua. Dicho de otro modo, es la función del lenguaje que se activa cuando usamos el lenguaje para hablar del propio lenguaje. Esto puede ocurrir cuando no explican gramática o el significado de una palabra. Por ejemplo, la palabra función es un sustantivo femenino. Esta es una oración. Veo. Es la forma de primera persona del singular del verbo ver. Filosofía significa amor por el conocimiento. ¿Qué me quiere decir con eso? De que no puedes